Estaba mirando recién cómo queda grabado, cómo estamos grabando en vivo y que aparte va a quedar después para poner y se ve excelente. Para el que quiera entrar, la verdad que se ve bárbaro, que estaba probando. Y ya somos más de 200 acá, así que la verdad que es un poco lo que esperábamos. Hay más gente que, no sé, va llegando de a poquito. Bueno, ahora... Ahí voy a poner la disertación de Ana María Domenech, que es, auditora líder en FCC 22000 y en BRC para diferentes certificadoras. Fui Safety Professional de AIBI, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Y profesora adjunta de Industrias Agrarias de la Universidad de Cuyo y especialista en todo lo que tiene con el área de alimentos, que nos va a hablar sobre un programa de monitoreo ambiental, un enfoque de actualidad, lo cual tiene vinculación un poco con la temática anterior y un poco también con otras disertaciones que se van a dar después, porque todo lo que tiene que ver con el control ambiental, sobre todo microbiológico, pasó a ser en casi todos los sistemas de gestión de inocuidad un punto mucho más de foco. Así que bueno, gracias Ana María. ¿Estás sentada? Acá si querés, si podés. Si sale bien. Lo pagaste, ¿no? ¿Y con qué cambiamos? Y ahí tenés agua, qué cosa. Sí, yo lo pongo. Ahí te digo. No sé. Si no me decís. Bueno, buenos días. Algunas caras creo que ya nos conocemos. Otras, bueno, espero poder tener algún contacto a través de mi actual actividad, que es la de auditorías de sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos. ¿Qué nos convoca hoy? Como complemento de lo que ya hemos escuchado con una fuerte proyección a nuestro medio, es de qué manera interpretar este requisito de los programas de monitoreo ambiental, que los estándares internacionales que avala la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria ha incluido dentro de los estándares de certificación. En nuestro medio, los más difundidos son el de FCC 22000 y el de BRC, ambos con una incorporación a partir de las últimas versiones del programa de monitoreo ambiental como parte de los programas de prerequisitos. Y con un objetivo de alinearse justamente a estos eventos emergentes que han impactado en el comercio internacional en forma consistente. Así como el doctor nos ha hablado muy claramente de la situación actual de Listeria y de las dificultades, si se quiere, para poder establecer niveles de aceptación, y enfocándonos a que quienes acceden a las certificaciones en las cuales nosotros nos movemos precisamente intentan o ya se encuentran ubicados en el mercado internacional, es que nos invita esto también a poner una mirada asociada a los requisitos legales del mercado en el cual el producto va a ser vendido. Y para ello entonces tenemos que interpretar los niveles aceptables que podemos manejar, los niveles aceptables que tienen las barreras para el ingreso a esos mercados y entender que la organización debe propiciar el desarrollo de las metodologías necesarias para que el objetivo sea cumplido. Por lo tanto, entonces, es una situación de compromiso en la cual los jugadores son de un espectro un poco más amplio, así como vimos Listeria en productos refrigerados y congelados. Hay otras situaciones emergentes que han tenido serio impacto en el mercado internacional y en firmas sólidamente posicionadas en el mercado. El caso de la leche maternizada, contaminada con salmonela, llegó a 84 países, proveniente de una empresa de excelencia, que precisamente por estar en la punta de la tecnología de desarrollo de equipamiento, procesos y controles, es que sufrió por un imponderable una situación que lo ha puesto en muy mala posición desde el punto de vista de su prestigio o posición en el mercado. La percepción del consumidor no entiende de lo que estamos hablando en esta exposición.
participó el gobierno francés en la búsqueda de la causa y resultó ser que después de inaugurada una torre de secado de última generación, se decidió demoler la vecina dentro del mismo predio. En el mismo predio, al demoler la instalación vecina, apareció el enemigo entre los cimientos. Entre el material de demolición estaban los biofilms con esta ecología que muchas veces se nos va de las manos por no verla, pero que puede estar presente. Voy a intentar seguir las plantillas, pero en realidad lo que quiero es transmitirles un poco experiencia y ejecución. Es innegable que la presencia de enfermedades transmitidas por los alimentos ha traspasado los productos frescos y ya ha empezado a encontrarse o presentarse en productos en los cuales no se sospechaba que pudieran estar. Salmonella, sin ser un esporulado, sobrevive en productos de muy baja actividad de agua, y sean casos en chocolate, sean casos en harinas, en distintos productos secos, hace que se genere la alarma con respecto a las medidas que se tienen pre, durante y post operacional de la planta. Bien, la única manera de poder generar un control sobre las fuentes de contaminación es generar un programa de monitoreo ambiental a través del cual podamos analizar, diagnosticar la situación de la planta y analizar la eficacia de las medidas de control que tenemos implementadas. Si bien en cualquier diagrama de flujo podemos ver que la zonificación de la planta se respeta teniendo en cuenta las zonas sucias, intermedias y limpias, y que si usamos herramientas de distinto tipo, sean de la farmacopea, sea de alguna de las normas como el árbol de decisiones de la BRC, nos permite identificar la categoría de cada una de las zonas de proceso. Hay algunos aspectos de la extensión del programa de prerequisitos que pudieran ser justamente las fuentes que hacen que toda nuestra estructura, que da el fundamento para el HACCP, pudieran fallar. Y pasan por algunos puntos donde en forma inadvertida pueden alojarse, mantenerse o multiplicarse aquellos patógenos. La ventaja de tener un programa de monitoreo ambiental nos permite, como primera etapa, desarrollar lo que necesita toda planta, así como lo hace con su HACCP. Un traje a medida, o sea, definir la situación propia de la planta, que a lo mejor no es la misma que una sucursal en otra locación, donde la interacción entre el medio ambiente y el sitio y el medio ambiente tiene bastante que ver, incluyendo las medidas y la modalidad de ejecución y de trabajo. De esa manera, el programa nos permite diagnosticar, ubicar, identificar nichos donde puede haber una multiplicación no conocida o no esperada y poder actuar de manera de controlarlo. Para ello tenemos requisitos legales en el Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos, de la FDA, con su actualización de FISMA, el Códex, nuestro Código Alimentario Argentino. Perdón, paso al anterior, creo que estaba fotografiando. Ahí está, perdóname. Bien, y aquí aparece nuestro principal enemigo, el que a veces no vemos y que puede estar, foto que agradezco, en los evaporadores, en los condensadores de los sistemas de frío, en esa bandeja colectora del descongelado que nunca nos damos cuenta que quedó semi-obturada, entonces siempre hay un goteo o por condensación, porque abrimos la puerta con mucha frecuencia o porque el desagüe gotea dentro del panel con su aislante en el interior
Y ahí dentro estamos generando un ambiente que, además de disminuir el coeficiente de aislación térmica, está generando precisamente un biofilm que le va a dar las condiciones necesarias para alojar a una comunidad de patógenos. Pseudomonas viene con el agua, sea el agua de pozo o el agua de red, que permaneció por tiempos suficientemente largos como para haber perdido su cloro libre y que permite a través de su metabolismo generar una carragenina con una capacidad de ligar agua suficiente como para que en las condiciones más adversas esta comunidad sobreviva, y no la vemos. Entonces, cuando auditamos una planta, recorremos las instalaciones y vemos que el desagüe de una lavadora, de un escaldador, desagua directamente sobre el contrapiso, estamos propiciando que ahí abajo comience precisamente este proceso. Este proceso lo conocen todos, no hace falta que lo describamos, ¿verdad? La carragenina que produce Pseudomonas tiene tal calidad imbatible que el MIT en la década de los 80 desarrolló la Escherichia coli GMO para la producción de carragenina por vía de cultivo microbiano. ¿Y por qué no usó la misma Pseudomonas? Precisamente por el riesgo de contaminación patogénica. Entonces, nuestro principal enemigo tenemos que encontrarlo precisamente en aquellos puntos donde no estamos analizando. ¿Qué se recomienda entonces para esto? Se me achicó la presentación. Sí, no importa, vamos a seguir. ¿Qué se recomienda en estos casos? Primero que nada, mapear la planta. No tenemos ningún requisito legal asociado a esto. No tenemos en el Códex una recomendación para esto. La norma BRC, que se basa precisamente en el Códex, lo coloca como un apéndice dentro de su norma. Entonces, en la norma hay 2 árboles de decisiones, tanto para alimentos conservados en cadena de frío, sea refrigerados o congelados, como para aquellos de temperatura ambiente, donde zona por zona, sometido al árbol de decisiones, nos permite definir si se trata de zonas de bajo riesgo, alto riesgo a temperatura ambiente, alto riesgo a refrigerado o altos cuidados. FSSC no nos da la herramienta y como su perfil de norma nos dice haz lo que tengas que hacer tal que el resultado sea. Por lo tanto, entonces me he tomado el atrevimiento de reproducir las recomendaciones de AIB en sus programas de monitoreo ambiental, donde claramente nos establece la necesidad de mapear las distintas zonas, identificando las zonas, lo que la ley en Estados Unidos, la FDA define como zona de producto, que es la que está en directo contacto con el alimento, más toda aquella que por gravedad o por accesión pueda tomar contacto directo con el alimento. Sinonimia que me parece de primera calidad para unificar nomenclatura. Y considera zona de producto todo aquello aledaño, próximo, que pudiera de forma fortuita generar contaminación cruzada. Los pisos, los accesos, los utensilios que van y vienen pertenecen a lo que se considera área de producto. Con esa distinción, considerando entonces que tenemos 2 zonas, nuestras fábricas, con ese criterio, debieran ser vistas en cuanto a zona sucia, intermedia, zona blanca o eventualmente de mayor criticidad. Y para cada una de ellas, antes de comenzar a armar nuestro programa ambiental, más que confiar en la placa que exponemos al aire,
hacer un análisis detallado de las entradas y salidas como se estudia cualquier proceso. En cada una de ellas tenemos un estándar de entrada y nosotros debemos definir un estándar de salida, pero difícilmente podamos definir cuántos ciclos logarítmicos puede reducir una etapa de lavado, una etapa de escaldado o una etapa de tratamiento de reducción si no conocemos el diagnóstico de nuestro estatus. ¿Cómo se toma ese estatus? Con dos números. La peor situación, como dice la farmacopea y el ADMAT para las farmacéuticas, la peor situación y la mejor situación. O sea, la muestra que tomo el último día, en el último minuto antes de empezar el próximo lavado y después de su limpieza para establecer la reducción que habitualmente la técnica que estoy utilizando me da como resultado. A continuación, hecho esto zona por zona, compararlo con mis necesidades. Cada mercado y cada producto tiene requerimientos de estándares diferentes. Lo que no podemos permitir es que el ambiente sea el donante al producto, porque cuando el patógeno llegó al producto tenemos un problema muy difícil de erradicar, como nos dijo el profesor. Por lo tanto, entonces, a partir de la planificación, lo primero que podemos analizar es el resultado de un diagnóstico, donde no debieran faltar los patógenos, y a consecuencia de ello, establecer la eficacia de las medidas de control. Si consideramos que en nuestra planta tenemos 3, 4 zonas diferentes, el diagnóstico debiera empezar por asegurar que en la zona de mayor riesgo, o sea, la zona donde el producto ya no va a recibir un nuevo tratamiento, la ausencia sea un hecho. Para lograrlo, no debiéramos solamente considerar como especifica el programa, por ejemplo, en FCC, la presencia de microorganismos patógenos, sino también considerar todos aquellos elementos que entran y salen. El aire es una fuente de contaminación que lo estamos controlando mediante filtración de aire en algunas determinadas actividades. Cuando estamos envasando un producto pulverulento, un producto en polvo, no siempre se tienen las precauciones, salvo que sea la etapa de enfriamiento de la leche en polvo, que es la principal fuente de contaminación con salmonela. Tampoco tenemos una precaución de monitorear la presencia de aves en las zonas próximas a las tomas de aire, precisamente para la circulación de aire en la planta. Si nosotros no estamos hisopando ese punto, no sabemos si los droppings de las palomas y otras aves que hay en las inmediaciones de los techos son transportadas por el aire hasta las áreas internas. Y a partir de ahí van generándose con una pequeña condensación la posibilidad de colonizar a través de un biofilm. Las pérdidas de agua de los equipos, cuando se está trabajando con bombas que tienen el rotor refrigerado con agua, es un estilo habitual dejarla correr por la superficie del piso, que para eso lo hemos hecho nuevo, hormigón, pero las juntas absorben. El subsuelo se empieza a colonizar y en cuanto haya un movimiento para hacer una reparación de esos pisos, esa flora empieza a viajar a través del aire y puede terminar en las zonas críticas. Por lo tanto, entonces, la forma de mirar la manera de encarar el programa debiera ser mediante diagnóstico, análisis, frecuencia definida y evaluar la eficacia del monitoreo del programa de limpieza. Los productos de limpieza, como recomendación, establecen la rotación, pero la frecuencia y la sucesión de tipos de productos va a estar en función de los resultados de nuestro monitoreo. Por lo tanto, entonces, el programa debiera ser extensamente analizado antes de ponerlo en marcha,
de manera que garantice el número de ciclos logarítmicos de reducción que requiere cada producto. Hoy la legislación americana, después de aquel fallido caso de salmonelosis en mantequilla de maní, no sé si lo recuerdan, allá por 2010, que dio la vuelta al planeta, estableció que para ese tipo de productos el proceso debe garantizar y requieren del reporte del PLC que asegure 5 ciclos de logarítmicos negativos, o sea, un Safety Assurance Level de 5 ciclos logarítmicos, asumiendo ¿qué carga inicial? La que nosotros podemos garantizar dentro de nuestra planta. Para otros productos son 6 ciclos logarítmicos, como en el caso del Clostridium botulinum, para un proceso térmico de baja acidez. Entonces, ese mismo concepto que lo aprendimos al estudiar conservas, tenemos que tenerlo en mente como la manera de garantizarle expresado en forma de un indicador a nuestro cliente de la garantía de las etapas de reducción y posteriores a la reducción hasta el momento de la entrega. Bueno, no sé si estamos bien con el tiempo. Tenía para pasarles algunas consecuencias de la supervivencia a los brotes de ETAs, que lamentablemente no quedaron en la filmina, pero les voy a pedir si se las pueden pasar. Son tomadas del mercado americano, donde se está llevando a cabo un estudio en paralelo de el historial de supervivencia de aquellos que pasaron una crisis aguda y qué consecuencias traen a largo plazo, porque el impacto para la salud pública en esos países se manejan a base de la prevención en salud. Y la prevención en salud significa precisamente evitar la asistencia sistemática de cuadros críticos cuando se pueden prevenir. Hay abundante información, así que yo les pediría si lo pueden reproducir. Ok, bueno, suficiente.